y acabamos con el profesor Víctor Fernández Salinas. Víctor Fernández es geógrafo y catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, donde trabaja desde 1984. Malagueño de nacimiento, aunque con ascendencias asturianas, su trayectoria de publicaciones, estudios y trabajos es ciertamente muy extensa, basando algunas de sus principales directrices y criterios en la cultura en general y el patrimonio en particular, en su relación con el territorio y su desarrollo, o la ciudad e historia urbana, de la que tuvimos el gusto de hablar con él aquí hace ya unos años, y, sobre todo, la gestión del patrimonio como aspecto primordial en el proceso de su identificación y conservación. Aunque esta vez con una presencia ciertamente lejana, esta es la cuarta o quinta vez que tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Fernández Salinas, socio de honor de nuestra entidad, y no queremos desaprovechar esta ocasión para mostrarle públicamente nuestro agradecimiento. ¿Y por qué nuestro agradecimiento? Pues porque gracias en gran parte a su magisterio en la materia que nos ocupa y gracias al trabajo que específicamente ha llevado a cabo el profesor Fernández Salinas sobre Punta Nati, Martí Vella ha basado sus argumentos en pro de la defensa, conservación y gestión de uno de los parajes más especiales de Baleares y quizá del Mediterráneo. Sin más preámbulos, cedo la palabra a don Víctor. Bienvenido. Gracias. Buen día a tothom, estimats amics. Bueno, quiero empezar, por supuesto, agradeciendo la invitación a formar parte de estas 18ª jornadas de recerca histórica de Menorca, Patrimoni Cultural, Paisatge y Energies Renovables, una simbiosis necesaria. Y tan alegre como estoy de haber sido invitado, pues estoy tan triste de estar tan lejos de vosotros, porque por unas razones o por otras, pues durante los últimos años he tenido la ocasión de compartir con vosotros muchos momentos y como tú has dicho, soy socio también de la asociación de Martí Vella. Para mí es uno de las mayores honras que tengo en mi vida y siempre lo digo además. Así que me siento como una parte más de vuestra asociación y muy orgulloso, muy contento de estar aquí con vosotros esta mañana, aunque sea a tantos kilómetros de distancia. Pero bueno, esto no significa que vaya a ser siempre así. Seguramente estoy convencido de que próximamente pues, ya tendremos alguna ocasión de trabajar y de volver a plantear una comunicación más directa. En fin, que sepáis que no voy a deciros el nombre de todos vosotros, pero que estáis todos muy bien grabados en mi corazón. Y ahora vamos a pasar a hacer algún comentario sobre lo que me pedisteis, ¿no? Y a mí se me ocurrió que no estaría de más hacer una valoración sobre lo que es las consideraciones que tiene, las distintas consideraciones que tiene el patrimonio cultural y natural y su relación con el paisaje, estos tres elementos, ¿no? Patrimonio, medio ambiente y paisaje. Y luego también hacer alguna reflexión sobre el caso de Punta Nati, cómo ha incidido en ese ámbito tan peculiar y tan característico. Buena parte de estas reflexiones son también o vienen de una publicación que, en razón de nuestra experiencia con vosotros, tanto de Rocío Silva Pérez, que es compañera del departamento, y yo mismo, pues publicamos a principios de este año en una revista catalana, Documents d'Anàlisi Geogràfica, aunque bueno, está publicado este año, pero recoge un poco la trayectoria de lo que veníamos estudiando en Punta Nati hasta hace un año y medio, 2 años. Es decir, que en la última parte, sobre todo los últimos acuerdos, pues están más o menos conocidos por nosotros y ya no dio tiempo, obviamente, incorporarlos, salvo no la llamada la atención en este artículo. En fin, quería decirlo porque también Rocío Silva me manda un fuerte abrazo para todos vosotros y su ánimo en la consecución de una solución justa, adecuada y equilibrada para Punta Nati. Haciendo una reflexión inicial que creo que es importante para plantear después las 4 ideas que daré sobre Punta Nati al final,
creo que siempre es importante ver el recorrido del entendimiento que los dos tipos de patrimonio y el paisaje han tenido durante los últimos años, que son muy complejos, aunque casi todo el mundo tiene más o menos claro qué es el patrimonio y cuál es el cultural, el natural y qué es el paisaje, pero en realidad se trata, como hemos visto, y especialmente pues, tanto ayer como esta mañana, a través de otro compañero, Rafa Mata, que es además pues, colega y no solamente colega, sino que participamos conjuntamente en proyectos comunes. Pues bien, haciendo una síntesis de lo que ha sido la evolución de este entendimiento cultural, por un lado es la importancia de las personas, la importancia del sujeto, ¿no? de una perspectiva tradicional, histórica, de origen ya decimonónica, lo importante era la materialidad, el monumento, el objeto, pues se ha llevado a la idea de que lo importante es el sujeto, porque el patrimonio es una construcción social, el patrimonio está en las cabezas. El patrimonio es una asignación de valores a determinados elementos que están en el territorio, sean materiales o inmateriales. A veces esos elementos que son patrimoniales están en las cabezas de las personas, están en las mentes de las personas, pero no en absoluto tienen por qué expresarse definitivamente en expresiones físicas concretas. Así que, por un lado, es la persona, que es la que hace el patrimonio, al asignar valores, ¿no? Lo que es la elaboración del patrimonio es una asignación de valores. Por eso es mejor a veces hablar de procesos de patrimonialización, porque el patrimonio, cualquier elemento patrimonial, no tiene hoy la misma consideración que tenía hace 50 años o hace 100 años. Hay una evolución. Los valores del patrimonio no son estáticos, van cambiando conforme va cambiando la sociedad. Por eso hay elementos que hace tiempo no tenían ningún valor y hoy lo son de una manera extrema, ¿no? Si a las personas del siglo XIX les hubieran dicho que hoy estaríamos locos conservando las chimeneas y fábricas, pues dirían eso, que estábamos sencillamente locos. En cambio, hoy nosotros tenemos una serie de criterios, de valores por los que creemos que es importante mantener esos signos del patrimonio pasado. El otro elemento es el territorio. El patrimonio ha dejado de valorarse simplemente como un elemento puntual en la ciudad, como un elemento puntual en el territorio, el monumento, una ciudad histórica, a considerarse su valor en el territorio. Ya no es simplemente una cuestión de proteger los entornos, de proteger las zonas más cercanas a esos ámbitos, sino de entenderlos en el territorio en el que han aparecido. Es una simbiosis total, o sea que conservar el patrimonio sin tener en cuenta el territorio en el que se ha desarrollado, pues es como tomar solamente una pequeña parte. Para entender patrimonio hay que valorarlo en el territorio. Y de hecho las expresiones patrimoniales más recientes van en esa línea, ¿no? Los paisajes culturales son sin duda la mejor expresión de la proyección del patrimonio al territorio, pero estarían también los itinerarios culturales, los canales históricos y tantos otros tipos de patrimonio que solo se pueden entender en su expresión territorial. Y luego además también está la idea del desarrollo. Si trabajamos en el patrimonio es porque creemos que es un elemento a partir del cual se pueden desarrollar también fórmulas de expresión de desarrollo para las comunidades en las que está ese patrimonio. El patrimonio, obviamente, hay que respetar sus valores, esos valores cambiantes de los que os hablaba antes, pero también es lícito que una sociedad lo aproveche como un recurso. No digo como un recurso solo económico, aunque también, y esto el turismo cultural lo sabe desde hace mucho tiempo, sino como un recurso para el empoderamiento social. No me gusta mucho la palabra empoderamiento, pero creo que se entiende bien lo que queremos decir, ¿no? Cuando expresamos ese reforzar la autoestima de los territorios a partir del patrimonio. Eso también es desarrollo. O sea, que entendiendo desarrollo, esa vertiente, desde luego, amplia, no solamente económico, sino también social y cultural, el patrimonio ha ido evolucionando y se hace mucho más complejo en este sentido. Con el patrimonio medioambiental o con el medio ambiente, si queréis, de una forma más genérica, la evolución tiene, desde luego, algunos paralelismos, pero no son exactamente iguales. El mundo del medio ambiente nace en el borde, prácticamente. Las reivindicaciones medioambientales estaban en el borde del sistema hasta los años 70, por lo menos. Si existían, estaban en los años 60, los años 70, no eran desde luego una proclama institucional, pero desde luego desde los años 60, 70, por un lado, a partir de una serie de informes que planteaban la situación
negativa desde el punto de vista ambiental, tanto a las escalas locales, especialmente, ¿no?, en las escalas urbanas, pero también y progresivamente hacia escalas más amplias, como las mundiales, y sobre todo en los últimos años, y en relación especialmente con el calentamiento global, pues esto ha ido haciendo que las políticas medioambientales se hayan desplazado desde ese borde hasta el meollo del sistema. Hoy, si echamos un vistazo a las políticas sectoriales de la Unión Europea, el medio ambiente está en todas, no solamente las ambientales, sino en todas. Y bueno, eso podríamos también pasarlo a la escala española, a la escala balear. El medio ambiente ha ido, iba a decir contaminándolo, pero no es una bonita expresión. Digamos que el medio ambiente lo que ha ido es entrando en todo, calando en todo. Ha tenido un gran calado social, como veis en el segundo de los puntos. Y esto no lo ha tenido el patrimonio. En los discursos el patrimonio cultural todavía adolece de una cierta visión retro, de excesivo conservacionismo, de decir siempre que no, un poco casposa incluso, si me apuráis, mientras que las proclamas ecologistas han sabido adaptarse más a la modernidad, han sabido adaptarse más a lo que son unos mensajes que más certeros para la población y, por lo tanto, han tenido sin duda un calado social mayor. Y de eso debería aprender el mundo del patrimonio cultural. Y luego sí conviene recordar que en relación con lo que decíamos antes, el desarrollo también es un aspecto fundamental. Ya desde, bueno, no hace falta insistir en esto, ¿no?, pero de los años 80, con el Fondo de Brundtland, ¿no?, el desarrollo sostenible, casi es una palabra que se ha quedado vacía de tanto, como decía Rocío Jurado, ¿no?, se nos acabó el amor de tanto usarlo, pues a veces el desarrollo sostenible se nos acaba el sentido que tiene de tanto usarlo y ya es como una especie de muletilla que utilizamos a veces sin realmente saber ni siquiera lo que significa. Pero bueno, bromas aparte, está claro que hablar de medio ambiente hoy también es hablar del desarrollo de los territorios. Cuando hablamos, volviendo entonces un poquito y centrándonos en el patrimonio, algunas cuestiones que me gusta siempre también destacar de forma general, el patrimonio que os decía que cumple unas características generales, pero al mismo tiempo el patrimonio tiene dos mundos dentro de él absolutamente distintos, absolutamente distintos quizás no es la palabra, pero desde luego sí bastante apartados en ocasiones, ¿no? Un mundo que es el mundo del patrimonio institucional, que es el que parte de, pues, el conocimiento, la reflexión, en fin, la ciencia, que es el que está en las universidades, es el que está en las personas que hacen las leyes, es el que está en el mundo de los técnicos, es el que está en el mundo de la bibliografía fundamental sobre patrimonio, pero luego tiene una parte, lo que es la parte identitaria frente a la institucional, que sería la que está en la columna de la izquierda y que viene desde abajo, ¿no?, la izquierda viene desde arriba, y que es identitario. El patrimonio, más en una visión antropológica, pues parte no del raciocinio ni del criterio científico, sino que parte de la emoción, de la experiencia, de valores colectivos, pero de colectivos más locales, de colectivos más específicos, más concretos, y que al fin y al cabo tienen que ver con la identidad. El patrimonio es lo que nos ayuda de alguna manera, aunque a veces ni siquiera se exprese con esa palabra, ¿no?, aunque no se verbalice con la palabra patrimonio, pero el patrimonio sería esa relación de identidad con determinados elementos que hay en el territorio, como os decía antes, que bien sean físicos, bien sean inmateriales, pero que nos dan identidad. Así que es importante recordarlo porque esto sin duda nos da una visión un tanto extraña de lo que es el mundo del patrimonio, muy pareja a este mar de sargazos en los que a veces nos encontramos cuando observamos discusiones patrimoniales que tienen poco que ver entre sí porque están planteadas desde mundos muy distintos. Y os pongo un ejemplo, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta las columnas anteriores. La Giralda aquí en Sevilla es un bien que está aceptado por todo, cumple los dos requisitos de las dos columnas. Es un elemento que desde el punto de vista institucional está en lo más alto, ya que tiene el reconocimiento de UNESCO, ¿no? La UNESCO pues, reconoció la Catedral Giralda, el Archivo de Indias y el Alcázar como patrimonio mundial en el año 87. Así que no puede tener un reconocimiento patrimonial más alto. Pero al mismo tiempo también está en el reconocimiento identitario más alto de la gente de Sevilla. Porque Sevilla, cuando hay que sintetizarla en algo, si con algo se identifican los sevillanos, es con la Giralda. Pero fijaos en la imagen de la derecha superior, ¿no?, lo que es el arco rupestre mediterráneo. También tiene el reconocimiento más alto de la UNESCO.
porque está en la lista del Patrimonio Mundial. Son como 700 y pico, 800 refugios que hay a lo largo de todo el Mediterráneo, desde Cataluña hasta Andalucía, pero que, aunque tienen ese reconocimiento institucional muy alto, desde el punto de vista identitario es muy bajo, ¿no? Quizás solamente alguna de estas cuevas, algunos de estos refugios pueda tener cierta trascendencia en la localidad en la que están, pero la mayoría son desconocidas y casi es mejor que así sea, porque si no serían objeto del vandalismo. Así que tenemos en este caso algo que institucionalmente es muy alto, pero desde el punto de vista de la población muy bajo. En cambio, ahora fijaos en la parte de la izquierda, ¿no? Y os traigo Sevilla, puedo hacerlo aquí, porque en Sevilla, si tuviera que poner esta diapositiva, tendría que poner también el Betis, porque si no se me enfadaría la mitad de la audiencia. Pues bien, en Sevilla, desde el punto de vista del reconocimiento patrimonial, es nulo. Obviamente, a nadie en la Consejería de Cultura se le ocurre que tiene que tener ninguna política de protección y tutela con el Sevilla Club de Fútbol. Sin embargo, desde el punto de vista identitario es fortísimo la ciudad, ¿no? Hay una parte muy considerable de la sociedad sevillana que tienen esto en una visión y una referencia identitaria. Por lo tanto, es patrimonial. No trabajamos con eso muchas veces los que trabajamos en patrimonio porque lo vemos con un cierto desdén, con una cierta superioridad, ¿no? El mundo del fútbol como si no fuera patrimonial. Y en cambio es de los elementos más identitarios que existen en una ciudad, en un país. Y luego os pongo la última, la del Corte Inglés, que no es que se me haya caído ahí esa foto, sino que el Corte Inglés no tiene ni reconocimiento institucional ni tiene reconocimiento de carácter identitario, por lo menos de momento. Pero pensad que el Corte Inglés entra, yo qué sé, con problemas financieros dentro de 50 o 100 años, no lo quiera Dios, y que empiezan a cerrar los cortes ingleses por toda España, que empiezan a derribar algunos, y entonces surgiría seguramente el nombre de algunas asociaciones de patrimonio, la reivindicación de que no se derriben estos edificios, que tienen valores culturales, que fueron el paraíso de la clase media española, que en España era primavera cuando lo decía el Corte Inglés. Así que tenemos que tener esa visión un poquito también flexible y de entender que en el futuro seguramente aspectos y elementos que hoy están en el territorio a los que no le damos mucha importancia, pues probablemente lleguen a tenerla. Así que, como veis, el mundo del patrimonio es complejo, pero desde luego, y sobre todo en esta perspectiva última, y que es la que está cada vez teniendo más importancia, el mundo del patrimonio existe en tanto que nosotros nos podemos reconocer en él. Es nuestra imagen en el espejo. El mundo del paisaje reconoce muchos de estos aspectos, tiene mucho que ver. Y esto nos va centrando, nos va enfocando también en aspectos que tienen que ver con Punta Nati. Juan Antonio Cabezas, que es un autor que yo cito siempre, así que es posible que ya lo haya hecho ahí en alguna ocasión, él ya decía en los años 50, anticipándose por supuesto al convenio de Florencia, del que antes hablaba Rafael Mata. Él decía que el hombre, por más que se mueva sobre el mundo, permanece atado a su primer paisaje. La idea de que el paisaje forma parte de nosotros mismos, de nuestra experiencia, y que ese primer paisaje que nosotros conocemos es con el que medimos el resto de los paisajes que conocemos a lo largo de la vida. El paisaje, nuestro paisaje se convierte en identitario. De hecho, creo que era valenciano, pero que vivió en Asturias y que hizo un trabajo en los años 20 sobre un mirador muy famoso en Asturias, dice: el paisaje es un estado del alma, dándole por lo tanto una proyección metafísica, una proyección de aspectos que van mucho más allá de lo que es la visión, de lo que es objetivable, sino que incorpora elementos que están de nuevo también en nuestra experiencia, en nuestra cabeza. Lo que está claro es que el paisaje es un espejo. Con independencia de esa percepción, en el paisaje nos retratamos. Nos retratamos como colectivo, en los aspectos que nosotros dejamos más visibles y que pretendemos que sean, además, también más visibles por quien percibe ese paisaje. Y esto es algo que es incuestionable, ¿no? Cualquier mirada al paisaje nos permite evaluar la sociedad que lo ha construido. Si una sociedad, como pasó en España en los años 80, 90, pues empezaron a proliferar las casas con balaustrada, pues tiene que ver con un modelo social en el que ve la balaustrada un síntoma de ascensión social, de prestigio social,
y además, como son muy baratas, porque se compran en Leroy Merlin o en alguna de estas tiendas por un precio muy bajo, pues es fácil hacer de cada una de nuestras casas un pequeño Falcon Crest. Esto tiene que ver, por lo tanto, con una proyección en el paisaje de una aspiración social. Y todas estas cuestiones van dando, sin duda, lugar a paisajes. El hecho de ocultar o no determinados aspectos que tengan que ver con el saneamiento urbano, el hecho de potenciar el crecimiento en altura para usos turísticos, el hecho de la expansión de los molinos aerogeneradores, en otra lectura del uso territorial, nos da, sin duda, unas claves de lo que es el paisaje para la sociedad en la que estamos hablando. Y luego, como os decía, es identitario y, por lo tanto, nosotros, cuando miramos al paisaje, encontramos el paisaje hermoso o nos encontramos a gusto con él cuando nos sentimos identificados con él. En esta canción de Caetano Veloso, que es tan hermosa y que habla de Sao Paulo, Sampa, Sao Paulo, la que dice que Narciso encuentra feo lo que no es espejo, claro, porque Narciso, que estaba enamorado de sí mismo, de su imagen, cuando vio otra cosa no le gustaba. Y eso nos pasa a nosotros. Hemos aprendido a valorar una serie de paisajes, y este tipo de paisajes que están tan enraizados con lo que es la sociedad occidental, nos encontramos a gusto, ¿no? La imagen de Venecia, ¿quién puede no arrobarse, ¿no?, cuando contempla los canales, Santa María de la Salute o el Campanile, en fin, los canales? Estamos acostumbrados a esta imagen. Pero el paisaje también es traicionero. Las miradas a los paisajes deben hacerse con cuidado, ¿no?, con mucho cuidado, tanto lo bueno como lo malo. Lo digo por las veces que hemos estado mirando Puntanati. En Puntanati a mí me resulta difícil encontrar elementos negativos, pero os pongo un ejemplo, la diapositiva, en relación con lo que es este paisaje, ¿no?, montañoso, el mar, una playa, que en principio es un paisaje pues, que nos gusta, que es un paisaje equilibrado, pero que luego, cuando echamos un vistazo un poquito más pormenorizado, si veis ese dique que hay ahí, pues hay una alambrada, y esto es, al final y al cabo, una frontera, la frontera entre Benzú, en Marruecos, y Ceuta. Un espacio en el que estamos oyendo todos los días lo que son los desastres desde el punto de vista humanitario, pero aquí también murieron como unas 6 o 7 personas hace algunos años. Es decir, que este paisaje es también un paisaje de una de las fronteras más potentes desde el punto de vista cultural, económico y social del planeta en estos momentos. Y además es una frontera que también está acompañada de elementos luctuosos. Pero el paisaje nos puede engañar, ¿no? Si no tenemos un conocimiento que va más allá de lo que se observa, desde luego nos deja engañar. Porque además la mente es muy lista. Nuestra mente es muy rápida y además no necesita todos los elementos para reconstruir un argumento. No hace falta que esté escrito todo en esta diapositiva para saber que ahí lo que está escrito es la capacidad de la mente. Porque la capacidad de la mente para reconstruir discursos fragmentados es muy alta. No necesitamos tener todos los elementos. Nuestra mente lo hace además de una forma inconsciente. Si preferís, utilizo una expresión coloquial, es montarse la película. Nuestra mente, respecto a todo en general, se monta la película. Tiene unas claves de la experiencia, de lo que conoce, y se monta la película respecto a un hecho, respecto a lo que está viendo y, por supuesto, respecto al paisaje también. Es un poco como habéis visto, ¿no?, la rueda de la fortuna, que hay que ir adivinando en relación con las letras que vamos poniendo sobre un panel el contenido global. Y hay un momento a partir del cual la mente inmediatamente sabe que retrasar por la noche sobre la arena con tu pareja es lo que está ahí escrito. Porque esto es fácilmente aplicable. Pero, como os decía, tiene también sus desventajas o tiene sus problemas. Porque cuando observamos una imagen como esta, que es de la publicidad, y la publicidad conoce muy bien cuál es esa capacidad de la mente para construir esos relatos, pues inmediatamente nos da esas claves. Nosotros vemos esta imagen, ¿no?, en la diapositiva, y entonces nos preguntamos, ¿qué tienen en común? Pues seguramente un proyecto de casa para el futuro, ¿no?, unas cajas que están al lado, un matrimonio, parece ser con una niña, una casa todavía vacía y ellos sentados en el suelo, muy sonrientes. Parece que tienen un proyecto de casa para el futuro.
pero no será más bien que trabajan para la misma agencia publicitaria, no será que esas cajas están vacías, ¿no? Que esa señora tiene otra pareja, esta niña tiene otros padres y ese padre estará casado con otro señor. Eso puede pasarse. Es que eso es lo más probable, más que realmente que sabemos que es absolutamente incierto que tengan un proyecto de casa común estas personas de la fotografía. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque esto se lleva también al paisaje, como os decía. Y en el paisaje hay que saber discernir, hay que saber segregar la información que tenemos para obtener informaciones completas. Y todo esto me va preparando, como os decía, luego para algunas cuestiones que os señalaré sobre Punta Nati. Ya ha hablado Rafael Mata y ha salido en varias ocasiones la idea del Convenio Europeo de Paisaje del año 2000, que sin duda es un referente básico y sobre todo que a partir de él, ¿qué nos ha quedado claro? Pues, bueno, por un lado, que sigue siendo importante lo que es la valoración de la infraestructura del territorio, lo que son los componentes naturales, que son los que tienden a cambiar de una forma más lenta, ¿no? Más pausada a lo largo del tiempo. Luego estaría la estructura, que es la construcción social del territorio, que es lo que hacemos los humanos, la construcción de carreteras, la construcción de muros de piedra, la construcción de ponts, la construcción de barraques, la construcción de faros. Eso es la acción humana sobre el territorio. Pero luego hay esa superestructura, que es la percepción. Y bueno, yo no voy a insistir mucho en esto, porque ya Rafael ha hablado bastante, pero es esa percepciones que son las que hacen el paisaje, porque el paisaje es, como dice el texto del convenio, el paisaje es la percepción, ¿no? Es la forma en que las personas, ¿no? Los grupos, ¿no? Las poblaciones, como señala más específicamente el convenio, perciben su territorio, perciben el carácter de su territorio, perciben los elementos, la combinación de elementos naturales y sociales y culturales que hay en ese territorio. Así que, antes de todo, el paisaje es percepción. Entonces, lo mismo que os decía antes, para el patrimonio, si el patrimonio está en las cabezas, el paisaje también está en las cabezas antes que en el propio territorio. El paisaje es una construcción social. El paisaje tiene una mirada. Yo tengo un perrito que además está por aquí, no sé si saldrá en algún momento en la imagen, que, como os podéis imaginar, pues quiero muchísimo y que tiene unos ojos y pasea y ve, y mucho mejor que yo además, pero no ve el paisaje. Él ve formas, él tiene su... Bueno, yo tampoco conozco mucho la etología animal, pero él no ve el paisaje, él no tiene la capacidad, solamente no tiene la capacidad de abstracción y de relación que tenemos los humanos cuando estamos viendo lo que ya denominamos paisaje. Por lo tanto, esto es muy importante. El paisaje de Punta Nati, que es excepcional porque está en nuestras cabezas. A las piedras de Punta Nati les importa un bledo estar allí o estar en el desierto de Gobi, ¿no? A quien nos interesa, nos importa y nos llega al corazón que estén allí con unas formas concretas, en esa labor tan fantástica de la piedra seca, es a los humanos, es a las personas que visitamos aquel paisaje y especialmente a la gente de Ciutadella y del entorno de este ámbito. Por lo tanto, vamos ya planteando, ¿no? La idea de que patrimonio, paisaje y medio ambiente son nociones, como veis, complejas. Son nociones dinámicas, cuyo entendimiento en el tiempo ha ido variando, pero también son concurrentes. ¿Concurrentes por qué? Porque cada vez se diferencia menos entre lo cultural y lo natural. De hecho, hablar de patrimonio natural es una redundancia, es una incongruencia, mejor dicho. Todo el patrimonio es cultural, porque el patrimonio está en la cabeza. Si estamos hablando de que todo es una construcción mental, de que el patrimonio es asignación de valores, la asignación de valores solamente la hacemos los humanos y está, por lo tanto, en nuestras cabezas. Y darle valor a la naturaleza es un acto cultural. No todas las culturas le dan el mismo valor a la naturaleza. Preocuparse por la naturaleza es un acto cultural. Yo siempre lo digo, al mundo le importa un pimiento seguramente, bueno, el mundo no tiene capacidad de raciocinio, pero si tuviera otra extinción masiva en estos momentos, pues ya ha tenido por lo menos 2 en el pasado y se ha recuperado. Y el mundo, si nosotros volverá a tener vida seguramente, a lo mejor dentro de unos miles de millones de años. Pero a quien nos interesa que el mundo siga teniendo unas características naturales y siga pudiendo ser la casa del género humano, es a nosotros. Así que la protección de la naturaleza es un hecho cultural. Hablar de patrimonio natural es casi una incongruencia. Tendríamos que hablar de patrimonio de dominante natural. El patrimonio es siempre cultural.
Por eso es una redundancia decir patrimonio cultural, porque es patrimonio que está hecho por la mente, es siempre cultural. Y luego además confluyen en el territorio. Obviamente, trabajar con la naturaleza lo ha sido siempre, pero sobre todo en los últimos años, en los que las escalas en las que trabajar con los aspectos medioambientales cada vez son más globales. Y luego, en ambos casos, también la relevancia de la percepción está siendo fundamental en los últimos años, tanto para la interpretación del patrimonio natural y cultural, como para la propia percepción del paisaje que os comentaba antes. Por lo tanto, tenemos una concurrencia entre esos tres conceptos. Pero os decía también que el medio ambiente tiene más calado social. Tiene más calado social y por eso con él se miden los otros dos. De hecho, tenemos un poco la idea de que si tenemos un medio ambiente equilibrado, pues el resultado es un paisaje de calidad. Y bueno, no tendría por qué ser así. Según midamos, obviamente, qué es un medio ambiente equilibrado. Es verdad que para que haya un medio ambiente equilibrado se entiende que tiene que haber una política de paisaje también equilibrada, pero no es exactamente lo mismo, ¿eh? No es exactamente lo mismo. Y además muchas veces también identificamos el medio ambiente cualificado con lo clorofílico, con lo verde, con la presencia de lo verde, con la biodiversidad, y estamos negando la calidad ambiental, o por lo menos minusvalorando la calidad ambiental de aquellos espacios en los que lo que predomina es una sola especie, o predomina pocas especies, o no hay ninguna especie. Es como si los desiertos entonces tuvieran poca calidad o poco valor ambiental porque no tienen especies, cuando desde otra perspectiva, obviamente también seguida en el mundo medioambiental, los desiertos cumplen una función también básica en lo que es el funcionamiento del planeta. Pero sabéis que tendemos hacia estos esquemas que están un poco estereotipados, ¿no? De lo verde, de la biodiversidad, y no siempre tiene por qué ser así. Lo que sí está claro es que cuando hay una polémica en un territorio, en los últimos tiempos y desde luego desde el punto de vista del debate social, si hay que dirimir la cuestión, siempre tiende a hacerse desde el campo de lo medioambiental, porque tiene ese refrendo social. Ahora, ya os lo decía al principio, insisto ahora, ¿no? La noción de medio ambiente también es compleja, es ambivalente, porque por un lado tiene en cuenta aspectos naturales que están en todos lados, el agua, el suelo, bueno, en todos lados, ¿me entendéis? Que son muy comunes en el planeta. Ya lo sé que el suelo no está en todos lados, ni el agua, pero son absolutamente, o son casi omnipresentes. El agua, ¿no? La presencia de agua, por supuesto, la de aire, pero sin embargo también al mismo tiempo valora aspectos muy específicos que están muy anclados en los territorios y que son únicos. Por ejemplo, pues el entorno de Monte Perdido que tenemos en la imagen inferior derecha. Así que oscilamos entre los dos aspectos, cuestiones que están en todos lados y cuestiones que no lo están tanto porque están muy ligados a un lugar concreto en el que ese valor natural es excepcional. Esta confusión además es más compleja cuando trabajamos con la cuestión energética, porque también se ha asimilado energías limpias y calidad ambiental con muchas ocasiones, ¿no? Y sin embargo, pues los valores patrimoniales y los paisajísticos de los territorios a veces se han valorado menos o no se ha pensado mucho en ellos. Pensar en el desarrollo de las, que también se ha hablado de ello aquí, entonces tampoco quiero hacer un discurso muy redundante, pero lo cierto es que la instalación de molinos aerogeneradores se ha hecho sin ningún tipo de criterio territorial. Sobre todo en los primeros años se hacía de una manera que llamaba la atención y que nos hablaba de un cambio de modelo que era tan necesario para las personas avanzadas o con ideas progresistas. Era visto como algo positivo. Pero el desarrollo que en algunos lugares se ha hecho tan masivo y la presencia además de proyectos que todavía están en cartera, pero que pueden desarrollarse los próximos años, se han hecho sin tener en cuenta, en la mayor parte de los casos, los planes de ordenación territorial, que es lo primero que tendrían que decir, pues en estas zonas son más recomendables, en estas zonas no lo son tanto, y en esas zonas son recomendables así o asá. Pero eso no ha sido, desde luego, lo prioritario. Por lo tanto, en estos casos se ha
huido un poco o se ha atenuado la mirada crítica desde los valores del paisaje. Entre otras cuestiones porque también el paisaje, como bien sabemos, no es algo que haya reclamado la sociedad española, por lo menos de una forma contundente, y solamente en los últimos años, y a veces a partir de responsabilidades y compromisos internacionales como el Convenio de Florencia, pues empezamos a desarrollar, pero de una forma balbuceante y no clara. Así que los significados de paisaje, patrimonio y medio ambiente están muy entrelazados, pero no son sinónimos, aunque a veces pueda parecerlo. Muchas veces conviene hacer claramente la distinción de todos ellos. Y sobre todo, esto es importante porque también afecta a Punta Nati, porque los paisajes culturales de dominante agraria encima son menos valorados todavía. Paisajes culturales que tengan que ver pues, con elementos patrimoniales de ciudades históricas y su entorno, o de paisajes relacionados con excavaciones arqueológicas y su entorno, todavía tienen un valor, pero la agricultura ha tenido que pasar mucho tiempo para que empiece a hablarse de paisajes culturales agrarios patrimoniales. De hecho, hasta hace unos 15, 20 años, prácticamente esta expresión ni se utilizaba, porque los paisajes de dominante agraria eran paisajes que podían ser más o menos hermosos, pero que difícilmente trabajábamos en ellos como espacios o como lugares en los que se debía trabajar con prácticas y con criterios patrimoniales. Luego, además, está la idea de la diferencia entre los recursos, ¿no? Los recursos y los bienes patrimoniales. Los primeros, estos tienen un carácter universal y la responsabilidad de su gestión no puede hacerse recaer solo en territorios concretos, por más que estos desempeñen un papel clave en la gestión sostenible de esos recursos, como dice la diapositiva. Estamos ante una isla, no puede tener el mismo grado de responsabilidad en asumir los compromisos globales que un espacio que está en el medio del desierto de, bueno, vamos a irnos ahora a Siberia, que en el medio de Siberia. Las islas son espacios mucho más comprometidos. De hecho, las políticas comunitarias sobre los espacios insulares llevan siendo particulares desde bueno, no digo desde el principio de la Unión Europea, pero sí desde luego desde hace ya por lo menos 40 o 50 años. Las islas son un caso aparte, son espacios, territorios limitados, son territorios, por lo tanto, más sometidos a la fragilidad que puedan imponer, a la fragilidad que ya tienen y a los elementos a los productos o resultados negativos de determinadas políticas. Por lo tanto, no se puede pedir que en una isla la contribución a esa escala global, a esa mejora ambiental global, sea la misma. Y esto sirve para todo tipo de territorios. Digo las islas porque nos afecta ahora, pero cuando estamos hablando de atajar los grandes desafíos ambientales internacionales, hay que tener en cuenta el papel y el carácter de los territorios. Los bienes patrimoniales, en cambio, es distinto. Los bienes patrimoniales siempre tienen una gestión territorializada, porque incluso, aunque estemos hablando de paisajes, no estamos hablando de problemas internacionales, es decir, no hay un hecho negativo en el mundo del patrimonio cultural. Bueno, sí los hay, perdona, les digo sobre la marcha, sí, claro que los hay. Podemos hablar de la desaparición de las lenguas, ¿no? El inglés lo está monopolizando todo. Las lenguas, el resto de las lenguas están en franca minoría. Incluso las lenguas potentes como el castellano, porque tanto triunfalismo de las instituciones, del Instituto Cervantes y todo esto, pero al final todos lo sabemos, en los congresos no se habla más que el inglés. Y muchas veces la percepción que hay de los que hablan, de quienes hablan castellano es de países que viven en países pobres, personas que viven en países pobres. Y que hablar luego de otros idiomas como el catalán, ¿no? O de conservar pues, fórmulas, lenguajes como, no quiero meterme en camisa a 12 varas, como que estáis percibiendo, ¿no? Pero el menorquín, el ibicenco, el mallorquín, que son el patrimonio fundamental son uno de los principales. La lengua es el principal patrimonio de cualquier territorio, sin duda. Por eso nos duele tanto cualquier aspecto que pueda afectarle. Entonces, las lenguas en el planeta son un elemento que está en peligro. Menos el inglés, están todos en peligro, de una forma u otra. Obviamente, unas mucho más que otras. Pero eso no se puede
valorar o no se puede equiparar al calentamiento global. A lo mejor es, desde el punto de vista cultural, a lo mejor no lo sabemos, pero es mucho más desastroso la homogeneidad cultural en el planeta que el calentamiento global. Perdonad si estoy diciendo alguna tontería, pero como estoy en confianza, lo digo. No lo sé. No sé cómo tengo que valorar la pérdida de lenguas en el planeta con el calentamiento global. Es cierto que ambos son dos procesos muy rápidos. No pensemos que el calentamiento global es más rápido que la desaparición de la diversidad cultural. Además, pensad que en UNESCO, que están por la diversidad cultural, que a nadie se les ocurra mandar una carta a la UNESCO que no vea en inglés, porque entonces es que no se la lee nadie, casi ni en francés, que es un idioma oficial. Por lo tanto, os decía que en general, y diciéndome lo que dice la diapositiva, es verdad que también hay aspectos del patrimonio cultural de la escala global, pero no tienen tanta importancia, no aparecen en la prensa con tanta frecuencia. La homogeneidad cultural, que además está en la raíz de muchos problemas sociales, de muchos conflictos bélicos, están precisamente los problemas culturales, pero no se les ataja igual. Y normalmente los problemas que tiene el patrimonio, ¿cómo se gestan? Mejor dicho, ¿cómo se gestionan? En el territorio en el que se dan. No estamos hablando de ciudades históricas, estamos hablando de entorno de monumentos, estamos hablando a lo mejor de algunos paisajes culturales, como los de los viñedos, como los que están en la lista de patrimonio mundial, pero nunca tiene la escala del calentamiento global o de otros problemas ambientales globales. Y esto hay que tenerlo también presente. Entonces, a la hora de acometer los problemas que aparecen en los territorios, hay que saber en qué escala cada territorio puede contribuir. Llevándonos a Menorca, ¿en qué escala Menorca puede contribuir precisamente a esos grandes desafíos globales? Yo sé que además Menorca tiene un gran compromiso porque desde el punto de vista ambiental, al ser una reserva de la biosfera, pues obviamente tiene que dar fe y tiene que dar cuenta de que se están haciendo cosas en este territorio, que había hasta hace poco tiempo, no sé ya en el último año, pero hasta hace un año, 2 años, existía un poco la conciencia de que en Menorca no se apostaba, no se daba pasos en relación con lo que es los grandes desafíos ambientales internacionales, habida cuenta de que se trata de un espacio que está en una reserva de la biosfera. Y entonces aterrizamos en Punta Nati, ¿no? Aterrizamos en Punta Nati, que es este espacio que desde mi punto de vista además particular, yo siempre he defendido que tiene tal excepcionalidad que por sí mismo, fíjense, creo que podría haber sido una propuesta a patrimonio mundial como paisaje cultural, con independencia de la cultura talayótica. Para mí es tan excepcional desde que conocí este paraje tan absolutamente singular que me ha parecido que los valores culturales, que son los que yo sé apreciar un poquito mejor, son excepcionales. Y aquí es donde aparece pues todo el problema de este paraje, ¿no? En la parte noroccidental de la isla de Menorca aparece este problema que al principio era más complejo porque tenía molinos aerogeneradores, tenía también las plantas solares mucho más extensas. Es decir, es como si esto fuera la última parte de la isla, donde podemos acumularlo un poquito todo, ¿no? Y además dar una imagen más potente de que se están haciendo cosas. Y se había escogido precisamente este paisaje, que es árido, ¿no? Porque claro, desde el punto de vista paisajístico tiene sus significantes y sus significados, pero a veces son contradictorios con algunas de las cuestiones de las que se ha hablado. Esto no es el gran monumento que valora la UNESCO o que valoran algunos de interés cultural. Tiene sus yacimientos arqueológicos relacionados con la cultura talayótica, pero no se les entiende que sean los más importantes de la isla, aunque tiene muchísimos. Yo creo recordar, bueno, vosotros sabéis mejor que yo, pero hay como 80 o 90 bienes de interés cultural en este ámbito, algo que ya de por sí asombroso. Pero claro, no es el gran monumento, ¿no? Es pues, la expresión de esta arquitectura en piedra seca, pero es todo casi un erial, hay poca vegetación, lo que tenemos ahí es un ganado, es un territorio pues, de uso agrario, ganadero, pero no tiene ni grandes árboles, ni praderas verdes, así que tiene un valor histórico, sin duda, pero este carácter esquilmado, ¿no? El pastoreo, el viento, la tramontana que pega tanto allí, pues de alguna manera lo aparta de los paisajes canónicos en los que todo el mundo se reconoce fácilmente. Además,
la titularidad privada de la red de caminos que hay en este ámbito, que bueno, hay toda una servidumbre de carácter consuetudinario, ¿no? que hunde su historia en la evolución de este paisaje, pues obviamente ha sido útil para trabajar cuando se trabaja en él desde el punto de vista de la ganadería, pero contribuye muy poco a quienes visitan este paisaje a conocerlo. Si alguien no es de esta zona, de Ciutadella, pues no sabe muy bien por dónde hay que meterse, ¿no? Dónde están las escaleras o estas piedras que permiten en los muros pasar de una zona a otra, que además ni siquiera a veces es cambiar de parcela, o mejor dicho, no, sí, o de parcela o de propiedad, porque digamos que estas divisiones tienen que ver con la separación del ganado en distintos momentos, en distintas épocas. Es verdad que esto hay que verlo en proceso y el proceso es positivo, ¿no? Primero empiezan a detenerse los proyectos aerogeneradores, empezó a dejar de hablarse de ellos y a renunciarlos, y que eran los que tenían una afección paisajística más potente, más puntual, pero era más visible. Pero sin duda aquí pesó mucho no los valores de este paisaje, sino que entre las razones que nos decían era sobre todo porque entorpecían el paso de las aves y que además podían comprometer la presencia de la limoche, una de las especies protegidas en la zona. O sea que se iba de nuevo a un valor ambiental que, más que a los propios valores del paisaje, a los valores de esa expresión ganadera. Por otro lado, y haciendo un poquito, volviendo hacia atrás en el zoom, los paisajes agrarios de Menorca, hasta ahora, porque estamos viendo que afortunadamente hay un cambio notable con el nuevo PTI, pero los paisajes agrarios están muy poco presentes o no tenían consideración o tenían muy poca en lo que era la declaración de la Reserva de la Biosfera e incluso también en la primera candidatura, cuando se hizo la primera propuesta para la lista del Patrimonio Mundial, la Menorca talayótica, los paisajes agrarios, sin los cuales no se puede entender sin duda la cultura talayótica, pues apenas estaban presentes. Y esta es, sin duda, es como no ver lo más importante. Bueno, en el mundo del patrimonio es erróneo hablar de cosas más importantes, ¿no? Perdonadme, no es que sea más importante una cosa que otra, pero esto es lo más obvio, ¿eh? Lo más obvio del valor del patrimonio de Menorca es su estructura ganadera, los paisajes ganaderos, los paisajes de la agricultura en general. Y no verlo es como negar la mayor, ¿eh? Es empezar a valorar el patrimonio, a valorar el paisaje a partir de los bordes, pero no desde el meollo. Después, los mecanismos legales de identificación, protección, han seguido un poquito también la misma trayectoria. En las zonas de Punta-Nati, nosotros encontramos que si hay que identificar algún tipo de recursos, que probablemente no sean todos, pues estarían mezclando los naturales con los culturales, la zona de los acantilados y sus vistas, los rufadors, el Camí de Cabals, el Faro, los yacimientos arqueológicos, el poblado de Torrebella de Lozano, el paisaje ganadero en sí, las razas autóctonas en peligro de extinción, que ha sido no lo sé ahora, pero fue sin duda un criterio, un lugar muy poco desarrollado en los debates. Pues esto tenían una ubicación y una consideración fragmentada tanto en la zona litoral como en el resto del territorio, porque la franja litoral estaba más protegida y está más protegida, ¿no? En algunas cuestiones como la zona con la escala europea de los lugares de interés comunitario, también con la Reserva de la Biosfera, también estaba incluida en la Menorca talayótica, pero de una forma muy secundaria o no aparecía, ¿no? No tenía valor en sí mismo como un paisaje cultural. Y las normas, además, que tienen incidencia en el paraje de Punta-Nati, con sus afecciones en el plan territorial insular, son sin duda también insuficientes, no alcanzan a entender todos los valores que hay en ese ámbito. Y aquí os pongo algunas consideraciones, pero sin duda no voy a entrar en ellas por falta de tiempo, y afortunadamente lo que vemos es que está cambiando el asunto, ¿no? En cuanto a las asociaciones implicadas, a mí esto es lo que me parece fundamental. El mundo de la sociedad civil en Menorca. Cómo ha accionado, cómo ha reaccionado y cómo ha trabajado en este campo, aparte de en otros. Estoy centrado en el Punta-Nati, pero sin duda hay otros muchos campos en los que podríamos tratar, ¿no? Pues bien, las asociaciones de alguna manera reproducen estos planteamientos, esta dicotomía del que os vengo hablando todo el rato, ¿no? Entre lo natural, lo cultural y el paisaje.
la mayor fuerza institucional y mediática del Grup Balear d'Ornitologia y Defensa de la Naturaleza, el GOP, pues ha sido predominante, bueno, por varios motivos, ¿no? También por su protagonismo y su responsabilidad política, y no porque le faltara en ningún momento ninguna sensibilidad hacia Punta-Nati. En todas las conversaciones que tuvimos cuando se hizo el informe de ICOMOS sobre el entorno, la defensa que se hacía de las plantas solares era una defensa siempre con un dolor de corazón. Siempre era como admitiendo que quizás esa no fuera la mejor propuesta, pero que era algo que Menorca debía hacer para cumplir con sus compromisos internacionales y además también por generar un cambio si no generar un cambio, por lo menos potenciar ese cambio en la obtención de energías renovables. Por lo tanto, con ello ha estado siempre más potente la primacía de este discurso ambiental en la zona de Punta-Nati que el cultural. El ambiental, además, que tiene que ver con una escala que tiene con Punta-Nati, pero también con fuera de ellas. Yo creo que en los últimos tiempos, obviamente, estamos hablando ya de una situación distinta. Creo que esto es lo que más hay que destacar entre todo lo que os estoy contando, que es este capital social de llegar a hablar, a parlamentar, a negociar, aunque no me gusta mucho la palabra negociar cuando estamos hablando de patrimonio, pero sí a encontrar lugares comunes y entendimientos. Y eso es tan importante en un momento como el actual, en el que cualquier tipo de política, empezando por la más urgente, que como sabéis es la de la COVID, y que nos da todos los días unos ejemplos vergonzosos de nuestros políticos, que está claro, yo creo que está claro que la sociedad civil está muy por encima del nivel de los políticos en la mayor parte de las cuestiones que se han trabajado desde que tenemos esta pandemia. Bueno, pues creo que Menorca es un caso aparte. Me parece que es un caso aparte, así que si no es así, dejadme que siga creyéndolo, porque eso me da confianza, ¿no? Y cuando pienso que hay territorios en los que hay una sabiduría en la gestión de esos territorios, yo siempre pienso en Menorca. Pienso en Menorca por lo que es Menorca en su conjunto y porque incluso en algunos de sus problemas más potentes, como este, pues llega a acuerdos. A lo mejor no es el mejor, como dice Martí Bellas, seguramente no es el mejor, pero es el mejor posible. Bueno, yo no lo sé, yo desde luego sigo pensando que esa zona estaría mejor sin ningún panel solar más. Vamos, yo incluso quitaría los que hay. Pero bueno, y esto es una broma. Lo que quiero deciros es que, que es una buena expresión, que es un buen indicador cómo se ha desarrollado el proceso y cómo se ha incorporado a la sociedad civil en las negociaciones. Que en otros lados esto no se da, como bien sabéis. Después, además, la revisión del PTI ha ido incorporando un mayor interés por los paisajes agrarios. Es notorio, no voy a entrar en ello porque ya se ha hablado bastante de ello. Pero esto es lo que tenemos, ¿no?, en el momento actual. Y luego, como os decía también, la Menorca talayótica está incorporando el paisaje, está planteando ya también otra perspectiva. Así que quizás es mejor que no haya salido en la primera ronda la candidatura de la Menorca talayótica a la lista de Patrimonio Mundial, porque sin duda va a salir adelante con una mejor propuesta para entender el paisaje de Menorca. No hay todavía una ley de paisaje, no está todavía desde el punto de vista legal resuelta la situación, pero creo que hay que ser optimistas y yo en el mundo del patrimonio siempre me gustan las tendencias, no el gran cambio de un día para otro, sino las tendencias, y Menorca indica esa tendencia. Yo siempre digo, ya para ir terminando, y voy a terminar con esto, que a Punta-Nati le habrían hecho falta 3 o 4 linces. Porque si aquí hubiera habido 3 o 4 linces por este ámbito, pues seguramente el reclamo medioambiental habría sido muy potente. No digo que eso se convirtiese en Doñana, que ni tiene por qué serlo, ni lo sería, vamos, ni lo deseo, obviamente. Pero si hubiera 3 o 4 linces, habría habido otra mirada a este espacio. Aquí, en este ámbito, en esta diapositiva que veis, no todo el mundo ve valores patrimoniales de un paisaje ganadero. No todo el mundo. Creo que en Menorca sí, y creo que en Ciutadella, por supuesto. Pero si además le hubiéramos puesto 3 o 4 linces, no estaríamos hablando de todo lo que os estoy contando en este ratito
que he compartido con vosotros. Así que, queridos amigos, yo deseo que esta negociación pues, haya ido en buen lugar, que cuando se desarrolle la ampliación pues, lo sea en los mejores términos posibles, pero os animo a seguir pensando en Puntanati. Puntanati no se ha resuelto con esto. Esto es un punto y seguido en lo que es la gestión de Puntanati. Puntanati se merece más. Se merece más porque es un paisaje en una sociedad en cambio, en una sociedad con una cultura ganadera, pues ya, si no desaparecida casi, y hay que ver qué va a pasar con Puntanati en el futuro. Y yo, por deciros de nuevo aquella locura que os decía antes, no renunciaría en un momento determinado a plantear una candidatura sobre este espacio como paisaje cultural de excepcional valor. Tanto que para mí tiene un valor que sobrepasa la isla de Menorca, sobrepasa las Islas Baleares y sobrepasa España como país. Es decir, tiene un valor universal excepcional en su grandeza, en la grandeza de su aridez, de su soledad, de su falta de verde, pero al mismo tiempo de sus increíbles paisajes sugerentes, sugestivos, de fin de mundo. Es como el fin del mundo. Así que os animo a que, y yo con vosotros, el primero, a seguir pensando en Puntanati, porque sobre Puntanati todavía hay mucho que decir. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Víctor. No sé si hay alguna cuestión que quiera plantear alguien del público. Y únicamente, si la idea de los linces nos la podrías haber dado antes, porque más de un suplicio nos hubiésemos quitado de en medio. Pero bueno, ¿alguna cuestión? No, pues te emplazamos a la tarde para, si acaso, ya redondear las jornadas con algunos aspectos que ya se han tocado y con los posicionamientos finales que podáis ofrecer. ¿De acuerdo? Perfecto, Alberto. Un fortísimo abrazo para todos y muchas gracias por Igualmente para ti. Adiós. Hasta luego.